Hay palabras que pasan de largo, como hojas arrastradas por el viento del hábito. Y hay otras que llegan sin previo aviso, como una carta olvidada que finalmente encuentra su destinatario. Este no es un mensaje que busca entretenerte, ni acariciar la superficie de tus pensamientos. Este es un susurro antiguo, un eco que no proviene del exterior, sino de ese rincón olvidado donde habita tu verdad. No importa si llegaste aquí por accidente, por simple curiosidad o por una sincronicidad disfrazada de casualidad. Tal vez fue un presentimiento, una fisura en tu rutina, o quizás fue esa incomodidad silenciosa que has sentido últimamente, como si el mundo ya no hablara tu idioma. Pero la razón real es más profunda. Una parte dormida de ti ha despertado y te ha traído de regreso. No a un lugar físico, sino a ti mismo. Quizá no lo pediste con palabras, pero tu alma sí lo hizo. Tal vez ocurrió en una madrugada interminable, cuando el insomnio no era más que el alma negándose a callar. O en ese instante hueco del día donde todo parece estar bien, pero tú sabes que falta algo esencial. Una voz, un llamado, un destello de certeza que no se puede explicar. Esto que estás por experimentar no es un manual, ni una receta para cambiar tu vida en 5 pasos. No es una fórmula rápida para tapar grietas. Es una ceremonia sonora, un espejo sin adornos, un rito de reencuentro. Es una antorcha encendida en la oscuridad del olvido. Aquí no se trata de enseñarte algo nuevo, sino de ayudarte a recordar lo que ya sabías y que habías enterrado bajo capas de miedo, ruido y conformismo. No es información lo que te hace falta, es transformación. Este viaje no es para que pidas cosas al universo como quien lanza monedas a un pozo. Es para que recuerdes que tú eres el pozo, la moneda y el deseo. No viniste a negociar con lo divino. Viniste a reconocerte como parte de ello. Porque nada puede tomar forma fuera de ti si antes no vibra dentro de ti. Y nada en el exterior se transforma si tú no estás dispuesto a abrirte por dentro, a desarmarte, a permitir que lo falso se derrumbe para que lo verdadero emerja. Lo que estás escuchando no es solo un conjunto de sonidos, es una grieta en la estructura, un código en forma de palabra que no intenta convencerte, sino resonar contigo. Si decides continuar, que sea con el corazón abierto, porque lo que despierta no puede volver a dormir. Lo que se enciende dentro de ti ya no podrá ser apagado por ninguna sombra. Este espacio es un santuario para almas en tránsito, para corazones cansados de lo superficial, para espíritus que buscan regresar a casa sin saber exactamente dónde queda. Si algo dentro de ti se movió al oír estas palabras, no lo tomes a la ligera. La vida no repite llamadas. Susurra una sola vez y espera, no para ser entendida, sino para ser sentida. A estas alturas, sabes que esto no es un simple vídeo. Si quieres ir aún más profundo, entra al primer enlace de la descripción. Capítulo 1. El eco de lo que eres. Durante siglos, se creyó que las palabras eran llaves. Se nos enseñó a pronunciarlas con fervor, a repetirlas como si fueran conjuros frente a un espejo que todo lo concedía. Frases talladas en esperanza, decretos lanzados al cielo como flechas de luz esperando dar en el blanco de algún milagro. Y sin embargo, aquí estás, rodeado de escenas que no reconoces como tuyas, viviendo guiones que jamás escribiste conscientemente, atrapado en repeticiones que parecen burlarse de tus mejores intenciones. ¿Qué ha fallado? ¿Dónde está el punto ciego? Tal vez no se trate de un error. Tal vez simplemente has estado usando un mapa que no corresponde al terreno. Porque el universo no es un mayordomo que escucha tus órdenes. Es un espejo que refleja lo que eres cuando nadie está mirando. Y lo que eres no se mide en pensamientos fugaces ni en afirmaciones forzadas. Se mide en lo que emites.
en la vibración silenciosa que sostienes cuando todas las máscaras han caído. No vives lo que deseas, vives lo que vibras. Y tu vibración no está escrita en tus intenciones de año nuevo, ni en las palabras que recitas con voz decidida. Tu vibración es ese susurro que emana cuando estás solo, cuando la habitación está en silencio, cuando no actúas, no decoras, no finges. Eso es lo que el universo escucha. Puedes decir, estoy listo para amar, pero si tu cuerpo se tensa y tu corazón se esconde, lo que emites es, no me atrevo a ser vulnerable. Puedes proclamar, estoy manifestando abundancia, pero si en lo profundo sientes que no eres digno de sostenerla, la señal que transmites es de carencia, no de plenitud. Y el universo responde a eso. No es tu voz la que moldea la realidad. Es tu coherencia interna, tu alineación invisible. Es la sintonía entre lo que piensas, lo que sientes, lo que haces y lo que eres. Es ahí donde se configura el campo. A muchos les enseñaron que la mente crea la realidad, que bastaba con dirigir el pensamiento como una flecha para cambiar el curso de la existencia. Pero esa es solo una mitad del camino, porque la mente, aunque brillante, no es el núcleo. Es apenas una linterna que ilumina lo que el corazón ya ha decidido vibrar. El centro verdadero está más abajo, en el pecho, en el vientre, en los espacios del cuerpo donde habitan las memorias que no se dicen, los traumas que no se nombran, los anhelos que no se atreven. Y si no desciendes ahí, si no aprendes a habitar esa geografía interna, seguirás creyendo que algo externo te bloquea, cuando en verdad eres tú quien está emitiendo los mismos patrones, una y otra vez. Piénsalo así. Si tu energía fuera una melodía, ¿qué canción suena cuando apagas la radio de tus pensamientos? ¿Qué notas emites cuando tu cuerpo se relaja, cuando ya no finges, cuando nadie te observa? Esa es la frecuencia que estructura tu vida. Ese es el acorde que ordena la materia a tu alrededor. No es casualidad que ciertas personas, conflictos o vacíos sigan llegando a ti con diferentes rostros. Todos ellos son resonancias, ecos, manifestaciones de algo que tú mismo estás transmitiendo, muchas veces sin saberlo. Porque llevas años sosteniendo vibraciones aprendidas en la infancia, en el dolor, en la necesidad de encajar. La verdad puede doler, pero también libera. Ya estás creando tu realidad, segundo a segundo. No puedes no hacerlo. Tu sola existencia vibra, tu presencia emite, y esa señal organiza los hilos invisibles de tu mundo. El problema es que lo haces sin conciencia. No estás viendo la vida tal como es. Estás viendo la vida tal como tú eres, vibratoriamente. Por eso todo intento de cambiar lo externo, sin revisar lo interno, se convierte en frustración. Porque el espejo no cambia si no cambia la luz que lo proyecta. La forma es siempre el último estadio de la vibración. El universo no obedece a tus deseos proclamados. Obedece a la frecuencia que sostienes como cierta. No se trata de gritarle al cielo lo que quieres. Se trata de encarnarlo. De convertirte en eso, desde lo más íntimo. No se puede fingir una vibración. No se puede forzar lo que no ha nacido con verdad. Puedes repetir mantras todo el día, pero si tu cuerpo susurra otra historia, el campo escuchará esa historia, porque el campo responde a lo auténtico. Entonces, ¿qué puedes hacer? Lo primero, deja de mentirte. Deja de actuar como si no supieras, porque sí sabes. Tu cuerpo lo sabe. Tu silencio lo sabe. Tus noches sin dormir lo saben. Lo que ocurre es que has aprendido a silenciar esa voz para no incomodar, para encajar, para sobrevivir. Pero ya no estás aquí para eso. No viniste a sostener una vida que no se parece a tu alma. Viniste a recordar que tú no eres un canal que espera llenarse. Eres la fuente. Comienza por lo más simple, lo más profundo. Cierra los ojos. No visualices. No recites. Solo siéntete. Pregunta con honestidad. ¿Qué estoy vibrando cuando no intento parecer fuerte? Y escucha. Escucha con el cuerpo,
no con la mente. Escucha lo que dice tu estómago, lo que gritan tus hombros, lo que susurra tu pecho en la madrugada. Ahí está tu vibración verdadera. Cuando puedas nombrarla sin juicio, habrás dado el primer paso hacia el cambio real. Porque lo que se reconoce deja de dominarte, y lo que se abraza comienza a sanar. Este libro no te pedirá que pienses bonito, te pedirá que te encarnes, que tomes el timón de tu campo, que hables desde el alma, que emitas desde la raíz, porque no se trata de convencer al universo, se trata de convertirte en una frecuencia tan coherente, tan luminosa, tan honesta, que la realidad no tenga más remedio que alinearse contigo. Eso es vibrar, no fingir, no controlar, no repetir fórmulas vacías. Es recordar que la creación no ocurre afuera, ocurre desde dentro. Y tú, aunque lo habías olvidado, siempre has sido el emisor. Capítulo 2. No atraes, irradias. Hay palabras que acarician el alma y otras que la adormecen. Atraer es una de ellas. Suena suave, casi mística. Evoca la imagen de alguien que, desde una esquina del mundo, aguarda con el corazón abierto, mientras el universo conspira para traerle lo que sueña. Pero esta imagen, aunque reconfortante, no es verdadera. Es una ilusión, vestida con los ropajes de la espiritualidad, que te despoja del poder que en verdad posees. La realidad, aunque menos romántica, es infinitamente más poderosa. No atraes, proyectas. No estás aquí como un imán pasivo esperando a que la vida te premie. Eres el origen desde donde todo se despliega. Eres un faro, no un anzuelo. Lo que vives no llega hacia ti como por arte de magia. Emana de ti como la luz de una lámpara encendida desde el interior. La diferencia es sutil en apariencia, pero radical en su esencia. Atraer implica carencia. Supone que algo está fuera de ti, que necesitas que llegue para sentirte completo. En cambio, proyectar nace desde la conciencia de que ya eres, que ya vibras, ya emites, ya estás generando una frecuencia que el universo simplemente refleja. Nada viene por casualidad. Nada sucede porque repetiste una frase 3 veces con esperanza o escribiste una afirmación bajo la luna llena. Todo lo que llega, llega porque fue emitido. Porque dentro de ti, a veces muy por debajo de lo que la mente comprende, hay una señal constante vibrando con precisión. Esto no es una metáfora. Es un principio tan exacto como cualquier ley natural. Tu experiencia está siendo moldeada no por lo que deseas, sino por lo que sostienes vibratoriamente, incluso si no eres consciente de ello. Por eso, muchas veces la vida parece no obedecer tus plegarias. No se trata de un universo caprichoso. Se trata de un campo energético que responde, con fidelidad matemática, a la señal que emites, no a las palabras que pronuncias. El verdadero desafío es que hemos sido entrenados para pensar, pero no para sentirnos. Sabemos repetir decretos, pero no decodificar lo que estamos emitiendo. Por eso, cuando la realidad nos confronta con repeticiones, con ciclos que desgastan o con vínculos que duelen, solemos preguntarnos por qué no funciona. Y ahí está la clave. No es que no funcione, es que funciona con exactitud. Refleja lo que vibramos, no lo que afirmamos. La vida no pelea contigo, simplemente te devuelve el eco de tu frecuencia. Imagina por un instante que caminas por el mundo con una linterna encendida en el centro del pecho. No puedes verla, pero todos los demás sí. Esa luz, que guía o confunde tu camino, no responde a tus deseos declarados, sino a tu estado interior. Si está teñida de miedo, abandono o escasez, entonces el mundo que te rodea se organiza en torno a esas vibraciones. Los caminos se vuelven difusos, las oportunidades se disuelven, los lazos se rompen desde el mismo lugar donde nacieron. Pero si esa luz se vuelve clara, congruente con tu verdad más íntima, entonces la realidad se alinea, no porque te escuche, sino porque te reconoce. Cuando proyectas desde la herida,
Todo lo que miras lleva la forma de ese dolor. Cuando emites desde la sombra, el mundo se convierte en una extensión de lo que no has integrado. Por eso, no estás atrayendo injusticias. Estás irradiando una frecuencia que declara al universo: esto es lo que creo que merezco. Y esa declaración vibra más fuerte que cualquier mantra, más claro que cualquier oración. Sí, es incómodo aceptar esto. Es más fácil decir estoy bloqueado que decir estoy proyectando miedo. Es más simple culpar al universo que reconocer que tu campo está lleno de una frecuencia que ni tú mismo reconoces. Pero si decides quedarte en esa comodidad, también eliges quedarte atrapado, porque el universo no responde a tus excusas, responde a tu coherencia. Por eso, llega un punto donde necesitas hacerte una pregunta tan radical como necesaria. ¿Qué parte de mí se está proyectando en esto que estoy viviendo? Si repites los mismos conflictos en diferentes relaciones, ¿qué estás irradiando? Si el dinero se escapa de tus manos antes de llegar, ¿qué parte de ti aún vibra en carencia? Si tu cuerpo se llena de síntomas, ¿qué historia emocional se ha cristalizado en tu interior? No se trata de culpa ni de castigo, se trata de recuperar el mando, y eso no se logra gritando decretos al cielo, sino ajustando tu señal desde la raíz. Porque el campo no se transforma con fuerza, sino con presencia. No necesitas hacer más, necesitas ser diferente, no en apariencia, sino en tu frecuencia más esencial. Y para eso, el primer paso es mirarte sin máscaras, sin frases bonitas, sin anestesia espiritual. Solo tú frente a tu emisión, preguntándote con honestidad: ¿qué estoy proyectando ahora mismo? Porque la vida que tienes no es un castigo ni un premio, es un espejo. Y no un espejo para juzgarte, sino para revelarte. Y si tú lo estás emitiendo, tú también puedes transformarlo. No con fórmulas mágicas, sino con decisiones reales. No solo cambiando tu mente, sino tu campo. Porque el universo responde a lo que sostienes como verdad, no a lo que deseas como posibilidad. No se curva ante tus súplicas, sino ante tu coherencia. Deja de pedir lo que tú mismo estás impidiendo con tu frecuencia inconsciente y comienza, en su lugar, a encarnar la versión de ti que ya vive desde el recuerdo, no desde la necesidad, desde la certeza, no desde la urgencia. Porque nada viene a ti sin haber sido antes moldeado por lo que portas en lo invisible. Hoy, elige observar tu vida como un mapa vibratorio que te está mostrando quién eres en este instante. No para castigarte, sino para que puedas elegir de nuevo. Proyecta desde la plenitud, no desde el vacío. Desde la luz integrada, no desde la sombra ignorada. Porque el cambio no empieza cuando el universo responde. El cambio verdadero comienza cuando tú dejas de emitir contradicción. Y entonces, en ese punto exacto, no atraes, transformas. Capítulo 3. El cuerpo guarda las verdades que la mente silencia. Hay un lenguaje que no se escribe con palabras, ni se pronuncia con la boca, pero que habla con una claridad que ningún pensamiento puede igualar. Es el lenguaje del cuerpo. En él no hay lugar para los disfraces, ni paciencia para los discursos que repites para convencerte de que estás bien. Mientras tú afirmas que todo está en orden, que ya lo superaste, que no pasa nada, él observa en silencio y responde con lo único que tiene: síntomas, molestias, contracturas, agotamiento, insomnio, palpitaciones que no sabes de dónde vienen, dolores que se instalan sin pedir permiso. El cuerpo no sabe mentir. Es el guardián de tu alma, el espejo físico de tu campo energético. Mientras la mente crea historias para protegerte del dolor, el cuerpo se convierte en el contenedor de todo aquello que decidiste no sentir. Por eso, cuando algo en tu interior ha sido ignorado durante demasiado tiempo, no desaparece. Se transforma. Se vuelve rigidez en los hombros, presión en el pecho, peso en la espalda, opresión en la garganta.
cada síntoma es una carta no leída que tú mismo te enviaste desde lo más profundo de ti. La mayoría de las personas creen que basta con entender racionalmente lo que les pasa para sanarlo, que si logran explicar su tristeza o analizar su trauma, entonces el cuerpo se tranquilizará por sí solo. Pero el cuerpo no obedece al intelecto, no responde a discursos, no se calma con decretos, porque lo que no se permitió sentir, lo que fue negado o reprimido, no desapareció. Se quedó ahí, vibrando en las capas invisibles del ser, acumulándose como una frecuencia densa que eventualmente encontró la forma de hacerse notar. Y es que las emociones no viven en la mente, no se guardan en palabras ni en recuerdos. Las emociones habitan el cuerpo. Y cuando no les permites fluir, cuando las congelas por miedo o por costumbre, se enquistan, se vuelven tensión, bloqueo, malestar. Se convierten en una vibración desordenada que el universo traduce en desequilibrio físico. Por eso, aquello que no se libera desde la emoción, el cuerpo lo termina somatizando. Hay dolores que son advertencias, síntomas que son súplicas, enfermedades que no llegan para castigarte, sino para despertarte. A veces, lo que duele no es lo que está mal, sino lo que está a punto de transformarse. No todo síntoma es enemigo. Algunos son aliados disfrazados, empujándote a mirar hacia adentro, a dejar de huir de lo que sientes, a dejar de vivir desde la negación. Pero nada puede sanar mientras tú sigas negando lo que te duele. No puedes transformar lo que no te atreves a nombrar. Por eso, cuando el cuerpo se detiene, cuando ya no responde como antes, cuando empieza a hablar más alto que tu mente, no es porque esté fallando. Es porque está tratando de ayudarte a regresar a ti. Es su manera de decirte que ya fue suficiente, que es hora de escuchar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu espalda se queja cada noche, justo cuando termina el día? ¿O por qué sientes un nudo en la garganta cada vez que tienes que defenderte o poner un límite? ¿Por qué tu estómago se encoge cuando te enfrentas a ciertas personas, aunque sonrías por fuera? No es casualidad. Es vibración acumulada. Es energía atrapada en una zona del cuerpo que lleva demasiado tiempo cargando algo que no le corresponde. Muchas veces, se trata de emociones que te han acompañado durante tanto tiempo que ya las confundiste con tu personalidad. Miedo, culpa, sensación de abandono, necesidad de control. Esas energías no se desvanecen simplemente porque tú lo desees. Siguen allí, esperando ser reconocidas, esperando ser sentidas. Y el cuerpo, que lo sabe todo, se convierte en el último guardián. Te cuida incluso cuando tú mismo te abandonas. Es leal incluso cuando tu mente se disfraza de fortaleza. Cada síntoma es una forma en que tu campo energético busca equilibrio, una manera que tiene tu alma de compensar lo que ya no puedes sostener conscientemente. Muchos buscan sanar con nuevas rutinas, suplementos, ejercicios, hábitos saludables, y todo eso puede ser útil. Pero si el origen de tu malestar está en una emoción reprimida, en una verdad no expresada, en una historia que aún te habita en secreto, entonces nada cambiará en profundidad. Porque el cuerpo no necesita corrección, necesita presencia. Sanar no es hacer más. Sanar es habitar lo que ya está. Es dejar de escapar. Es permitirte sentir sin juicio. Y eso, a veces, es más incómodo que cualquier enfermedad. Porque detrás del dolor físico puede haber una tristeza antigua, una ira jamás pronunciada, un miedo que viene de muy lejos. Sentirlo implica reconocerlo, y eso duele. Pero también libera. Cuando finalmente te sientas en silencio, cuando decides dejar de distraerte con soluciones externas y simplemente te preguntas con honestidad, ¿qué estoy evitando sentir? Algo dentro de ti comienza a moverse. No por magia, sino por coherencia. Coherencia no es perfección. Es alineación. Es cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces ya no están peleando entre sí.
Es cuando dejas de afirmar salud mientras por dentro vibras desde el miedo. Es cuando dejas de decir que estás bien mientras tu energía suplica ayuda. Y en ese instante, cuando la emoción reprimida deja de pedir atención a gritos, el cuerpo lo percibe y responde, porque no necesita que seas perfecto, solo necesita que seas sincero. Tu biología no espera que te conviertas en un ser elevado, solo espera que dejes de mentirte, que te habites por completo, con tu luz y con tu sombra, que pongas la mano donde duele, no para callar el dolor, sino para escucharlo. A veces, la verdadera sanación ocurre cuando te atreves a quedarte contigo mismo, sin huir, sin pretender, sin negar. Cuando le dices al cuerpo con humildad, aquí estoy dispuesto a escuchar lo que tengas para decirme. Ese instante, aunque parezca pequeño, cambia tu campo energético, cambia tu señal, cambia tu vibración. Y entonces, todo cambia, porque la energía atrapada comienza a liberarse, porque el cuerpo ya no tiene que cargar solo con lo que tú no querías ver. Y así, sin necesidad de grandes milagros, tu caminar se vuelve más liviano, tu voz más clara, tu descanso más profundo. Tu mirada cambia, tu presencia cambia, tu vida se transforma, porque ya no estás emitiendo señales contradictorias, porque ya no hay fragmentación entre lo que eres y lo que vives, porque por fin estás siendo uno con tu verdad. Y cuando eso sucede, el cuerpo lo celebra, y la realidad también. Hoy, no corras a buscar la próxima técnica. No intentes arreglar nada afuera. Siéntate contigo. Respira. Pregúntale a tu cuerpo qué está intentando decirte desde hace tanto tiempo. Escúchalo. No para corregirlo, sino para abrazarlo. Porque ese dolor, ese síntoma, esa molestia, tal vez no sean el problema. Tal vez sean la puerta a tu liberación más profunda. Capítulo 4. El idioma oculto del alma. Hay lenguajes que se pronuncian con la lengua y se escriben con tinta, que nacen en libros, se enseñan en aulas y se aprenden con paciencia y repetición. Son útiles, necesarios, puentes de comunicación entre culturas y personas. Sin embargo, más allá de estos alfabetos visibles, existe otro idioma, uno anterior a las palabras, más profundo que cualquier diccionario y más antiguo que las civilizaciones. Este lenguaje no se deletrea ni se escucha con los oídos. No tiene gramática, ni reglas rígidas, ni traducciones posibles. Su morada no es la mente, sino el corazón. Su tinta no es la tinta negra sobre el papel, sino la vibración pura de una emoción habitada en verdad. Es el lenguaje que habla cuando todo lo demás calla. Es el susurro del alma que el universo comprende sin necesidad de intérpretes. Este idioma invisible es la emoción en coherencia, no aquella emoción fingida, decorada de optimismo forzado o de sonrisas prestadas, sino la emoción auténtica, vivida con presencia, sin juicios ni máscaras. Es el lenguaje de quien siente lo que piensa y actúa desde ese mismo sentir. Es la voz de quien ha dejado de fingir y ha comenzado a vibrar desde su centro más honesto. El universo no responde a los monólogos que se recitan con la boca, sino a la melodía sutil que emana del corazón en silencio. No se trata de gritar afirmaciones al cielo, ni de repetir decretos como si fueran conjuros. Se trata de habitar una frecuencia emocional tan verdadera que ya no necesite demostraciones externas. Porque cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces se alinean en una sola dirección, sin fisuras internas, emites una señal pura, nítida. Y esa señal, tan invisible como real, es la que moldea el tejido mismo de tu realidad. La mayoría de los seres humanos camina por la vida emitiendo señales confusas. Dicen tener fe, pero vibran en miedo. Declaran confianza, pero se aferran al control. Afirman merecer, mientras cargan en sus células la vieja creencia de que hay que sufrir para recibir. Esta incoherencia no es un castigo,
sino un obstáculo vibracional. No bloquea el flujo de la vida porque sea negativa, sino porque no es verdadera. Porque el universo no responde a la lógica del discurso, sino a la pureza de la energía. El campo cuántico, como una conciencia invisible, no se engaña con palabras bien dichas, ni con gestos ensayados. Lee lo que emites cuando nadie te observa. Sintoniza con tu vibración, no con tus intenciones. Por eso, el arte de crear no está en pedir, sino en convertirse. No atraes lo que deseas con los labios, sino lo que ya vives como cierto desde dentro. La emoción coherente no es una emoción impuesta. No es decir, estoy en paz, mientras una tormenta interior ruge. Tampoco es repetir, agradezco, cuando todo en ti grita carencia. Fingir lo que no sientes solo suma distorsión al campo. Es como pintar un rostro sonriente sobre una pared agrietada. Puede verse bonito desde lejos, pero no sostiene ninguna verdad. Entonces, ¿qué significa vivir en coherencia emocional? Significa permitirte sentir lo que hay, sin temor a ser juzgado por ello. Si hay tristeza, habítala. Si hay enojo, siéntelo sin violencia. No se trata de quedarse atrapado en esas emociones, sino de atravesarlas con honestidad, de reconocerlas y luego elegir otra vibración que nazca de la comprensión, no de la negación. La coherencia no es perfección emocional, es integridad vibratoria. No todas las emociones crean la misma realidad, pero todas crean algo. La culpa mantenida en el tiempo genera repeticiones dolorosas. La tristeza que se instala como huésped permanente produce inmovilidad. La ira sin cauce puede abrir grietas en tus vínculos. No porque esas emociones sean enemigas, sino porque se han convertido en tu base energética, en la frecuencia desde la cual interpretas el mundo. Y el campo, ese espejo invisible de tu interior, responde fielmente a lo que sostienes, no a lo que dices desear. Ahora bien, cuando una emoción coherente, como la gratitud, la paz o la confianza, entra en tu campo con autenticidad, algo sutil pero poderoso ocurre. Tu respiración se vuelve más profunda. Tu voz adquiere otra textura. Tu mirada se torna más clara. Ya no estás fingiendo equilibrio, lo estás encarnando. Ya no buscas convencer, simplemente eres. Eres un punto de luz estable en medio de un mundo que muchas veces titubea. Y eso tiene un impacto inmenso, aunque no puedas medirlo con los ojos. La ciencia, con sus instrumentos modernos, empieza a confirmar lo que los antiguos sabían sin aparatos, que el corazón humano, cuando vibra en emociones elevadas, genera un campo electromagnético más coherente, más expansivo. Y ese campo no solo armoniza a quien lo emite, sino que reconfigura el entorno. Cada emoción sentida con verdad modifica la geometría de la realidad. Literalmente. Pero no necesitas estar rodeado de cables ni de estudios para comprobarlo. Solo necesitas cerrar los ojos por unos instantes y recordar una emoción real. No una imaginación, sino un instante vivido, donde sentiste algo tan puro que tu alma entera se silenció. Tal vez fue una mañana sencilla, una mirada, una caricia, un atardecer. Respira desde esa memoria. Siente cómo tu cuerpo se alinea. Eso es el lenguaje que el universo entiende. Esa es la frecuencia desde la cual los milagros no se piden, suceden. No necesitas sostener esa emoción todo el día. La vida es cambiante, pero sí puedes regresar a ella como quien vuelve a un templo interior. Puedes entrenar tu campo para que esa vibración sea cada vez más accesible, más familiar. Porque mientras más la habitas, más se convierte en tu sello energético. Y todo lo que no esté alineado con ella, personas, situaciones, creencias, comenzará a desvanecerse, no por castigo, por falta de resonancia. Hoy, en lugar de preguntarte qué quieres obtener del universo, hazte esta otra pregunta. ¿Qué emoción necesito sostener para convertirme en la fuente de aquello que anhelo?
No se trata de desear más intensamente. Se trata de vibrar más honestamente. Porque no es tu esfuerzo lo que transforma el mundo, sino tu autenticidad vibracional. Elige una emoción, no una frase, no una meta, una emoción. Tal vez sea gozo, quizás aceptación, tal vez serenidad. Luego, búscala dentro de ti como quien busca agua en el desierto. Encuentra un recuerdo donde esa emoción fue real. Respira en él, habítalo, quédate. No pidas, no actúes, solo vibra. Porque el universo no responde al ruido, responde a la verdad. Y una emoción coherente es una verdad tan profunda que ya no necesita explicaciones. Es el idioma sagrado del alma. Es el eco silencioso de lo eterno dentro de ti. Capítulo 5. El espejo del alma. Durante el trayecto recorrido hasta ahora, descubriste que la mente no es el arquitecto de la vida, sino la vibración que emanas desde lo más profundo. Comprendiste que no se trata de atraer con esfuerzo, sino de proyectar con coherencia, que el cuerpo no enferma por azar, sino que murmura en sus síntomas las palabras que la mente ha silenciado. También descubriste que cuando una emoción permanece alineada con la verdad de tu ser, la creación ocurre sin esfuerzo, como el florecimiento de un árbol en primavera. Ahora damos un paso más allá, un paso hacia el abismo sagrado de la conciencia, porque lo que ves en el mundo no es lo que el mundo es lo que tú estás siendo cuando lo miras. Imagina por un instante que te encuentras en una sala infinita de espejos. No hay un solo rincón que no refleje una parte de ti. Estás rodeado por tu propia imagen multiplicada, distorsionada, fragmentada, magnificada. Algunos espejos te devuelven con nobleza, otros con sombra. Algunos exageran tus gestos, otros apenas insinúan tu figura. Y tú, perdido en ese laberinto de reflejos, crees que los espejos están rotos, que el problema está allá afuera, que el mundo es imperfecto. Pero, ¿y si los espejos no están fallando? ¿Y si la distorsión no es del cristal, sino del ojo que observa? En los dominios invisibles de la física cuántica existe un fenómeno tan misterioso como revelador: el experimento de la doble rendija. Una simple partícula de luz, un fotón, puede comportarse como onda o como materia, dependiendo de si alguien la observa o no. No cuando la tocan, no cuando la desean, sino cuando la miran. Este principio trastoca no solo las leyes del universo, sino también las leyes de la existencia. Porque lo que cambia el resultado no es la observación externa, sino el estado interno del observador. Este no es solo un hallazgo científico, es una enseñanza espiritual disfrazada de experimento. Lo que te dice es simple y profundo. El mundo no responde a lo que haces, sino a lo que eres cuando lo miras. Las cosas no cambian porque se transformen. Cambian porque tú te transformas al observarlas. El universo no es una proyección externa, sino una extensión de tu frecuencia. Si dentro de ti habita la ansiedad, el mundo se vuelve urgente. Si habitas el juicio, todo se tiñe de error. Si vives desde la carencia, verás escasez incluso en medio de la abundancia. Pero si te alineas con la presencia, si vibras desde la raíz profunda de tu alma, el universo comienza a abrir puertas invisibles, a mostrar señales que antes estaban ocultas. Y no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú te convertiste en otro al mirarlo. ¿Alguna vez notaste cómo una misma situación puede parecer completamente diferente según tu estado interior? Un silencio puede ser cárcel o templo. Una mirada puede parecer amenaza o refugio. Un acontecimiento puede parecer tragedia o milagro. El evento no cambió. Lo que cambió fue el que lo observó. Y si cambia el observador, cambia lo observado. Este principio no es solo para entender, es para vivir. Porque mientras no lo encarnes, seguirás creyendo que eres víctima de lo que ves, sin darte cuenta de que lo que ves es solo una prolongación de tu vibración. Cambiar la mirada no es pensar diferente, es vibrar distinto,
es regresar al centro, es dejar de ser el personaje que reacciona, para ser el alma que elige cómo desea mirar el mundo. Y lo más poderoso de todo, no necesitas cambiar el mundo, solo necesitas cambiar desde dónde lo estás mirando. No se trata de disfrazar el dolor con optimismo forzado, se trata de habitar una emoción más elevada al observarlo. Puedes ver tu situación financiera desde el miedo o desde la posibilidad. Puedes mirar un conflicto desde la herida o desde la compasión. Puedes contemplar tu cuerpo desde la crítica o desde la gratitud. Y lo que elijas no solo transforma cómo te sientes, moldea lo que ocurre después. El observador no es pasivo, es creador. Y tú, aunque lo hayas olvidado, llevas ese poder en cada célula. Fuiste educado para mirar con juicio, urgencia, comparación, pero puedes reaprender a mirar con el alma. Y cuando lo haces, lo observado se reconfigura. Esto significa que en cada instante tienes una elección sagrada, no sobre lo que sucede, sino sobre quién decides ser al presenciarlo. ¿Eres el que observa desde la herida o el que observa desde la conciencia? ¿El que mira desde la reacción o el que vibra desde la integración? Haz la prueba. Elige una situación que normalmente te activa, un conflicto con alguien, una carencia que pesa, una herida sin cerrar. Y antes de mirarla, cambia tu estado. Respira. Recoge tu energía. Habita una emoción más elevada. Luego mírala y observa qué cambia en ti. Y por reflejo, qué cambia en la situación. Porque cuando el observador se transforma, lo observado no puede permanecer igual. Este capítulo no ha venido a darte una técnica más. Ha venido a devolverte un saber antiguo. Tú eres el centro invisible del campo que te rodea. Eres el emisor, el espejo y también el ojo que observa. Y cuando decides desde qué vibración observar, todo lo que parecía inmóvil empieza a danzar. Todo lo que parecía caos empieza a ordenarse. No por arte de magia, sino por resonancia. Así que la próxima vez que el mundo te frustre, no preguntes, ¿por qué está pasando esto? Pregúntate, ¿desde dónde lo estoy mirando? Porque la respuesta no está en lo que ves, está en quién eres tú cuando lo ves. Capítulo 6. El guardián silencioso, la raíz oculta de tu vibración. En lo más hondo de tu ser, mucho más allá de tus pensamientos conscientes, hay una presencia callada que toma decisiones incluso antes de que las razones tengan forma. No habla con palabras, no escribe con tinta, no se anuncia con estruendo, pero moldea tu destino con la precisión de un alquimista antiguo. Esa fuerza invisible firma cada contrato con la realidad que experimentas. Y aunque no tenga rostro ni nombre, su influencia es absoluta. A esa energía le daremos ahora un nombre: el guardián silencioso. No es una maldición heredada, no es un castigo divino ni un karma ancestral. Es un eco interno, un patrón enraizado en lo más profundo de tu alma energética. Vive allí, como una nota base que determina la melodía de todo lo que emites, incluso cuando crees estar en calma. Es el sonido de fondo que vibra más fuerte que tus palabras, la verdadera firma que el universo reconoce. Pero he aquí la verdad que pocos sospechan. Ese guardián no fue engendrado por tu versión adulta, consciente, madura. Number. Nació de un niño o una niña que en algún momento sintió que era más seguro protegerse que expandirse. No fue lo que viviste lo que lo creó, sino lo que sentiste cuando lo viviste. Imagina a un pequeño caminando en un hogar donde la espontaneidad era castigada, donde la ternura se ofrecía a cambio de obediencia, donde ser uno mismo era un riesgo que no podía correrse. Ese pequeño no entendía razones, pero percibía vibraciones, y entonces hizo un pacto secreto con la vida. Si ser yo duele, entonces dejaré de ser. Y esa renuncia se convirtió en una orden energética. No es seguro sentir, no es seguro brillar, no es seguro amar. Esa orden no desaparece con los años.
no se disuelve con títulos, con diplomas, con meditaciones o mantras. Se convierte en un programa sutil que vive en el cuerpo, que habita en el sistema nervioso, que graba su código en el campo vibratorio y que, sin que lo notes, toma el timón de tus decisiones. Así, aunque busques nuevas experiencias, sigues emitiendo la misma frecuencia de protección. ¿Y por qué? Porque el alma anhela expansión, pero el cuerpo busca sobrevivir. Y cuando esas dos fuerzas no se reconcilian, vives una danza contradictoria. Deseas con fuego, pero te saboteas con frío. Avanzas y retrocedes. Sueñas y huyes. El guardián silencioso activa la vieja alarma. Esto es demasiado. Esto es peligroso. ¿Te ha pasado que justo cuando el amor llega, algo en ti se retrae? Que cuando la vida se abre, tú cierras la puerta. Que cuando todo parece fluir, una parte de ti frena con fuerza inexplicable. No es mala suerte. No es cobardía. Es ese guardián activando su código de supervivencia. Y aquí está el dilema. Mientras no lo veas, él decide por ti. No importa cuánto decretes, cuánto afirmes tu poder o cuánto reces por abundancia. Si tu campo emite, no es seguro, el universo no escucha tus palabras. Escucha tu vibración. Porque el campo energético no responde a lo que declaras con la boca, sino a lo que sostienes sin darte cuenta. A lo que eliges sentir sin saber que lo estás eligiendo. A lo que repites, no porque quieras, sino porque no has descubierto que puedes dejar de hacerlo. Pero aquí, no venimos a romper ese patrón. No vinimos a luchar contra él. Vinimos a integrarlo. La integración comienza con una verdad sagrada. No eres tú quien se sabotea. Es una parte de ti que fue entrenada para sobrevivir a un entorno que no supo sostener tu esencia. No necesita juicio, necesita gratitud. Mira a ese guardián con ternura y dile: gracias por cuidarme, pero ahora ya no necesito que decidas por mí. Ahora elijo yo. Esa elección no ocurre en la mente, ocurre en el cuerpo, en la respiración, en el momento exacto en que el miedo aparece y tú eliges quedarte. No para forzarte, sino para reconfigurar tu vibración con presencia. Porque la presencia es la única frecuencia que el guardián no puede resistir. Mientras más presente estás, más verdadero te vuelves. Y la verdad desactiva el patrón antiguo, sin pelea, sin resistencia. Simplemente lo vuelve obsoleto. ¿Quieres saber dónde habita tu guardián? Observa las áreas donde más tropiezas, aquellas donde más deseas algo y al mismo tiempo más lo bloqueas. ¿Es el amor? ¿La prosperidad? ¿La libertad? Allí donde más postergas, allí donde más te tiemblan las decisiones. Allí está. No como enemigo, sino como pista, como contraseña olvidada, como código que alguna vez te salvó, pero que hoy te limita. Muchos pasan la vida repitiendo rituales, leyendo libros, memorizando frases, pero sin transformación real. Y eso ocurre porque el campo energético no se alinea con lo que se dice, sino con lo que se sostiene sin ser visto. La incoherencia interna bloquea el flujo. El universo no castiga, pero sí espera orden. Hoy te invito a un acto radical de amor propio. Siéntate en silencio, cierra los ojos y no preguntes con la mente, sino con el cuerpo. ¿Quién ha estado firmando mis decisiones invisibles? Y espera. Tal vez no venga una palabra, sino una emoción, una imagen, una voz olvidada. No la juzgues, solo mírala, agradécele y dile: gracias por llevarme hasta aquí, pero desde este instante, elijo yo. A partir de ese momento, el campo comienza a reconfigurarse. La vibración se vuelve coherente. El guardián no desaparece, pero reconoce tu nueva autoridad. Y cuando el centro cambia, la realidad obedece, no por magia, por resonancia. Capítulo 7. El espejo del alma. Dicen que todo lo que niegas de ti regresa, pero no como un castigo, sino como reflejo. El universo,
como un sabio artesano del alma, no te castiga ni te premia, te muestra. Su herramienta más fiel, más silenciosa, más certera, es el espejo. No el que cuelga de una pared para devolverte tu rostro, sino aquel que habita en cada experiencia, en cada persona, en cada emoción que te sacude sin razón aparente. Ese espejo no adorna, no disfraza, no opina, solo refleja, sin filtros, lo que aún vibra dentro de ti sin haber sido reconocido. Y lo que refleja no es lo evidente. Refleja lo oculto, lo exiliado, lo que tu conciencia ha relegado a los rincones más profundos del alma por miedo, por vergüenza o por juicio aprendido. La vida, entonces, se convierte en una sala infinita de espejos, y cada vínculo, cada conflicto, cada repetición que tanto duele, no es otra cosa que una proyección de tu vibración no integrada. Tú crees que estás observando el mundo, pero en verdad, estás mirando partes tuyas fragmentadas, disfrazadas de otros. Lo que criticas con fervor, lo que te hiere sin explicación, lo que se repite con rostros distintos pero con el mismo guión. Todo eso no viene de afuera. Es eco. Es vibración antigua pidiendo ser reconocida. Porque el alma no busca castigar, busca completarse. No quiere que huyas de lo que fuiste, sino que abraces lo que todavía eres. La proyección no es maldad, es mensaje. Cuando no puedes aceptar una emoción dentro de ti, cuando una parte tuya ha sido condenada al exilio interior por ser demasiado o incorrecta, esa parte no muere. Se transforma en reflejo, se instala en la mirada del otro. Te grita desde fuera lo que tú te niegas a escuchar por dentro. Por eso, atraes jefes que no te valoran, parejas que no te ven, amigos que te traicionan. No porque estés maldito, sino porque hay versiones tuyas que aún no han sido reconocidas como tuyas. El universo, por la ley invisible de la vibración, se ve obligado a representarlas en carne y forma para que puedas verlas, no con los ojos del juicio, sino con los ojos del alma. Lo que no integras, el universo lo vuelve forma. Lo que reprimes, el campo lo transforma en historia. Lo que niegas como emoción, regresa como patrón, una y otra vez, hasta que te atrevas a mirar, no para cambiar al otro, sino para recordar quién estás siendo cuando eso ocurre. La sombra no es tu enemiga. La sombra es tu aliada olvidada. Es la emoción que no tuviste permiso de sentir. Es la versión tuya que fue callada para encajar. Es esa voz interna que susurra verdades incómodas. Y aunque intentes ignorarla, seguirá proyectando realidad, no para destruirte, sino para salvarte de la desconexión. Cuando por fin te sientas frente al espejo de la vida y dejes de pedir cambios afuera, comienza la verdadera transformación. No se trata de encontrar errores, se trata de atreverte a preguntar con radical honestidad: ¿qué parte de mí estoy ignorando en esta situación? ¿Qué emoción está pidiendo integración a través de este vínculo, de esta reacción, de este dolor? Y esas preguntas no se responden con pensamientos, sino con presencia, con el cuerpo, con el corazón abierto, con el silencio, con la humildad de quien sabe que no necesita entenderlo todo, sino dejar de negar lo que ya está frente a sí. Cuando te irrita alguien arrogante, tal vez sea porque aún no te has dado permiso de brillar. Cuando te duele no ser valorado, quizás no te has tratado con verdadero respeto. Cuando te quiebra que no te escuchen, puede ser que aún ignores tu propio clamor interno. Todo lo que duele afuera tiene raíces adentro. Todo lo que se repite con distintos trajes y diferentes nombres tiene una sola fuente: tu vibración. Y la vibración no se cambia desde el intelecto, se transforma desde la integración. El universo no escucha tus decretos si tu campo sigue rechazando tu sombra. El campo no responde a lo que dices, sino a lo que sostienes. Por eso puedes repetir afirmaciones durante años sin resultados, porque no es tu voz, sino tu vibración, la que firma los acuerdos con la realidad. Hoy, haz algo radical.
Elige 3 personas o situaciones que hayan tocado tus fibras más sensibles en los últimos días. No las analices, no te defiendas. Solo siéntelas en tu cuerpo y pregúntate con honestidad, ¿qué parte de mí está gritando a través de esto? Tal vez sea una herida que viene de la infancia, una necesidad nunca reconocida, una voz antigua que aún vive dentro de ti, dictando reglas sin amor. No importa cuál sea, lo que importa es que dejes de huir, que mires, que abraces, que habites, que decidas ya no rechazar. Porque cuando lo haces, cuando en verdad reconoces la emoción que proyectabas, algo se libera. El campo se reorganiza, el reflejo se disuelve, y esa persona o esa situación deja de doler, porque tú ya no estás negando la parte de ti que la sostenía. La sanación no consiste en eliminar el espejo, consiste en mirarlo con compasión, en ver lo que revela sin juicio, en reconocer que tú no eres solo luz, también eres sombra. Y solo cuando te vuelves entero, cuando ya no temes lo que ves, porque lo has abrazado en ti, entonces, y solo entonces, el mundo deja de reflejar tu herida y comienza a reflejar tu expansión. Aprovecho este momento para decirte que si te está resonando lo que ves, en el primer enlace de la descripción encontrarás mucho más material para seguir aprendiendo. Capítulo 8. Visualizar sin necesidad. Crear. Desde la esencia. Había una vez un niño que cerraba los ojos no para evadir, sino para encontrarse. Aunque aún no lo comprendía, su hogar no era un refugio cálido, sino un espacio de supervivencia silenciosa, donde las discusiones resonaban como ecos lejanos y la penuria apagaba las luces. En medio de ese paisaje desolado, aquel niño tomaba un cuaderno gastado y comenzaba a dibujar. No lo hacía por entretenimiento ni por rutina, tampoco por complacer a otros o calmar el aburrimiento. Su dibujo era un acto sagrado, un rito silencioso en el que conjuraba universos enteros. Sus manos trazaban paisajes invisibles para el mundo, pero vívidos en su alma. Casas con ventanas abiertas a la esperanza, mesas rebosantes de abundancia, risas compartidas con amigos que habitaban en su corazón, un abrazo materno libre de juicios, la voz paterna que susurraba la verdad más profunda. Eres suficiente. Aquel acto no era una fantasía, sino un recuerdo encendido por una voz ancestral que le susurraba. No estás imaginando, estás recordando. Con el paso del tiempo, el niño se perdió en la vorágine del mundo adulto. El cuaderno quedó olvidado entre cajas enmudecidas por mudanzas, y la vida exigió su cumplimiento. Un molde donde crecer, ser responsable, encajar. Aprendió a vestir el rostro lógico, a pensar en metas, a construir planes y a callar la voz interna que aún dibujaba en silencio. En algún punto, el niño, ya hombre, escuchó hablar de la visualización creativa, un eco distante que parecía prometer un regreso a aquel hogar interior. Cerraba los ojos y se forzaba a imaginar futuros mejores: estabilidad, prosperidad, amor, salud, paz. Repetía afirmaciones, buscaba imágenes nítidas, escuchaba guías, pero algo esencial se resistía. La distancia invisible persistía, una barrera intangible como un muro de cristal que separaba el anhelo de su realidad. Así, la visualización se convirtió en una tarea, un ejercicio más que un acto de ser. Cerraba los ojos no para sentir, sino para lograr. Abría los ojos y la frustración florecía, porque aquello que deseaba parecía no llegar. Sin saberlo, aquel niño que antes recordaba ahora mendigaba, disfrazando la súplica bajo la técnica, y el universo, implacable en su neutralidad, respondía no a sus palabras, sino a la vibración profunda que sostenía. Porque la manifestación verdadera no se complace en fórmulas ni en imágenes repetidas. El campo cuántico no es juez ni benefactor, solo refleja sin prejuicio lo que cada célula irradia. Si en el fondo hay urgencia, carencia o duda, esa es la señal que retorna, una y otra vez.
Así es la lección que nadie enseña cuando hablan de manifestar. No es el deseo fingido o el pensamiento insistente lo que mueve el mundo, sino la vibración auténtica que nace del ser entero. Visualizar sin necesidad no es soñar, es recordar, no es desear, es encarnar. Desde la carencia surge el ruido, la alarma que repite, no tengo, quiero. Y ese es el eco que recibe el universo. Desde la coherencia emerge un silencio profundo, un pulso interno que dice, esto ya es. No porque lo veas con los ojos, sino porque lo sientes en el centro del cuerpo y del alma. Y esa señal es tan clara, tan inevitable, que la materia se doblega, reorganiza, se transforma. El arte de visualizar sin necesidad es sagrado porque exige pureza vibratoria. No es una pureza moral, sino la armonía entre lo que piensas, sientes y sostienes en tu esencia. No puedes imaginar el amor y negar tu merecimiento, ni crear salud mientras te hablas como enfermo. Cada contradicción es una fractura que distorsiona el campo. Cada señal confusa detiene el flujo natural de la creación. Por eso, la verdadera visualización no surge del intelecto, ni de la lógica, sino de la frecuencia, y esa frecuencia no se impone. Se invoca desde el recuerdo profundo. Aunque creas no saberlo, ya has sentido la vida que anhelas. Tal vez en un instante fugaz, en otra vida, en un reflejo ajeno. Puedes sintonizar esa emoción, esa vibración esencial. Elige una sola emoción, simple y auténtica. Paz, liviandad, gratitud, una alegría serena. Y recuérdala con el cuerpo, no con la mente. Cierra los ojos y permite que esa emoción se expanda, que se convierta en tu respiración, en tu postura, en tu latido. Solo entonces, y no antes, visualiza. No con esfuerzo, sino como quien regresa a casa, como quien sabe que ya está allí. Porque cuando visualizas desde esa presencia, no necesitas pedirle nada al universo. Solo vibras, y el universo que entiende ese lenguaje ancestral responde sin titubear. Este es el secreto profundo. La materia no responde al deseo vacío, sino al estado sostenido. Y ese estado no se afirma con palabras, se vive, se encarna, se vuelve carne y sangre. Visualiza entonces, pero no para obtener, sino para ser. No para traer algo a ti, sino para despertar lo que ya habita dentro. Si lo que deseas no llega, no es por falta de técnica, ni tiempo, ni empeño, sino porque aún visualizas desde la fuga, desde la necesidad. La verdadera creación sucede desde la certeza profunda, cuando el ego se vacía y el alma se llena de caminos. Cuando dejas de mendigar con la mente, la vida entera se curva hacia ti, no porque la hayas convencido, sino porque tu frecuencia es innegable, auténtica, inevitable. Visualizar sin necesidad es la forma más pura de recordar quién eres, antes de que el mundo te enseñara a sentirte incompleto. Es volver al origen, al acto sagrado donde el deseo no es carencia, sino memoria, no es querer, sino ser. Capítulo 9. La frecuencia del alma que construye el mundo. En el silencio más profundo de nuestra existencia, donde las palabras se disuelven y solo queda el susurro de lo invisible, reside el núcleo de toda creación verdadera. No es el deseo efímero, ni el pensamiento consciente lo que dibuja las líneas de nuestra realidad, sino la emoción antigua y persistente que hemos sostenido, muchas veces sin siquiera darnos cuenta, como un secreto guardado en el fondo del alma. Este capítulo no es simplemente una lectura para pasar el tiempo. Es un espejo sin filtros, un reflejo que puede doler y a la vez liberar. Lo que ahora emprendes es una transformación profunda, un renacer que comienza desde lo más íntimo, la vibración que emanas desde tu emoción más arraigada. Había un hombre, puede ser cualquiera, puede ser tú, que caminaba por la vida con la sensación constante de que todo le costaba el doble. Poseía inteligencia, ideas brillantes,
y la voluntad suficiente para intentar cambiar su destino. Pero a pesar de sus esfuerzos, justo en el momento en que parecía que el mundo le ofrecía una puerta, ésta se cerraba silenciosamente. Una oportunidad que se desvanecía, una relación que nunca encontraba raíz, una promesa rota que se repetía en su historia como un eco sin fin. Durante años creyó que era víctima del destino, de una mala suerte inmutable, o de un universo que no prestaba atención a sus súplicas. Sin embargo, en un instante de casualidad, o tal vez de destino disfrazado, escuchó hablar sobre un concepto que hasta entonces le parecía ajeno: el campo vibratorio personal. No comprendió al principio, pero esa idea caló en su corazón con la fuerza de una revelación silenciosa. Al regresar a su hogar, en la quietud de su interior, se preguntó con honestidad valiente: ¿qué estoy proyectando cuando no digo nada? ¿Qué vibro cuando nadie me observa? Y fue en esa pregunta, en esa pequeña rendija de conciencia, donde comenzó su verdadero despertar. Porque lo que aquel hombre comprendió, como todos aquellos que despiertan del sueño, es que la realidad no se moldea por los pensamientos o los deseos entusiastas, sino por la frecuencia de la emoción que llevamos grabada en el alma. Esa frecuencia que se instala despacio, gota a gota, a lo largo de años, sin que la veamos, sin que la nombremos, pero que gobierna todo lo que sucede. Es esa vibración la que habla en el modo en que respiras, en cómo entras a un espacio, en la energía que emana tu cuerpo incluso cuando callas. Todo lo demás, las palabras bonitas, las afirmaciones repetidas, las velas encendidas o los rituales que construyes, son solo adornos en la superficie. Porque si tu campo emocional sigue anclado en el miedo, la carencia, la soledad o el sentimiento de no ser suficiente, ese será el mensaje que proyectarás al mundo, sin importar cuánto te esfuerces en pensar distinto. No es que seas una persona negativa o rota, es simplemente que lo que sostienes en el fondo, aún sin ser consciente, se convierte en una señal vibratoria para el universo. Y el universo no obedece la voluntad que intentas imponer con la mente, sino la coherencia de tu energía profunda. Este es el error más común de quienes buscan: creer que solo con el pensamiento positivo basta, que repetir «soy abundante» cambiará el mundo exterior. Pero si en el fondo de tu ser, cuando pronuncias esas palabras, hay ansiedad, duda o necesidad, esa es la verdadera información que el cosmos recibe. Porque el pensamiento es solo información, pero la emoción es energía. Y la energía es el idioma con el que la materia se organiza. El hombre que caminaba con el peso invisible de su propia vibración, comprendió que el verdadero bloqueo no venía de afuera, sino de una frecuencia interna repetida desde la infancia. Una vibración que le decía: «Debo esforzarme para merecer». Una emoción que marcaba un no ser suficiente, que se alojó en él antes incluso de que tuviera palabras para nombrarla. Esa emoción, sostenida sin descanso, como quien lleva una piedra en el bolsillo sin notar su peso, era lo que su campo enviaba al universo y lo que la vida respondía. Por eso, cuando parecía que todo estaba a punto de florecer, algo en él apagaba esa posibilidad, porque su cuerpo no sabía cómo habitar esa nueva frecuencia de plenitud. No era un castigo ni una maldición. Era la memoria profunda de un campo emocional que aún no estaba listo para recibir sin tensión. Esa vibración base, invisible pero poderosa, es la raíz de todo. Suele formarse en las primeras palabras que escuchamos, en las heridas que callamos, en las emociones que tragamos sin expresar. Y si no la revisamos, esa frecuencia se vuelve un patrón, y el patrón, un destino. No porque el destino esté escrito en piedra, sino porque día tras día, emoción tras emoción, seguimos escribiendo nuestra historia con la misma tinta. Por eso la vida se repite, no porque no sepamos lo que queremos, sino porque aún no hemos cambiado desde el lugar donde lo deseamos. Aquí está la magia.
No necesitas entender todo tu pasado para transformar tu frecuencia. Solo hace falta una honestidad brutal contigo mismo. Detenerte, respirar, sentir. Preguntarte qué emoción habita en ti cuando no estás actuando, cuando no estás intentando convencer a nadie, cuando el ruido se apaga. Puede ser una tristeza antigua, una soledad densa, una rabia silenciada. No importa cuál sea, lo esencial es reconocerla. Porque una emoción al ser vista, al ser admitida, pierde su poder de operar desde la sombra. Y cuando aquello que sostenemos inconscientemente deja de gobernarnos, podemos elegir una nueva emoción. Pero no como una máscara ni un disfraz, no como una imposición, sino como quien enciende una lámpara en una habitación que ha estado en penumbra durante años. Puedes elegir la gratitud, la calma, la dignidad, pero siéntelo. Recuerda un instante en tu vida donde esa emoción fue real, aunque fuera fugaz. Respira esa sensación, habítala. Porque el campo que sostiene tu vida necesita una señal nueva, constante y coherente. Si logras sostener esa emoción diferente con paciencia y profundidad, verás cómo el mundo comienza a responder con un reflejo distinto. No es magia, es coherencia vibratoria. Las personas cambiarán su manera de tratarte, las puertas se abrirán donde antes había muros. La materia misma se reorganizará sin que tú tengas que empujarla. Porque ya no estarás enviando el patrón antiguo. Tu nueva emoción estará escribiendo una historia inédita. Tu cuerpo aprenderá a vivir en una frecuencia que antes solo conocía como promesa, y ahora comienza a habitar como verdad. Es en ese instante donde todo empieza a moverse por sí solo, sin que tengas que forzar nada. El universo no necesita que grites tus deseos, solo que dejes de emitir aquello que ya no eres. Cuando eso ocurre, el campo vibratorio no tiene más trabajo que reflejarte con exactitud, sin juicio, sin pausa, sin error. Por eso te invito hoy, sin miedo ni defensas, a hacerte esta pregunta profunda. ¿Desde qué emoción estoy pidiendo lo que deseo? ¿Cuál parte de mí vibra con mayor fuerza? ¿El anhelo o la ausencia? ¿La certeza o la urgencia? Si descubres que sigues proyectando desde una herida, no te castigues. Solo elige distinto. Porque no estás roto, solo estás desenfocado. Y reenfocar tu vibración es recordar, en esencia, que siempre tuviste el poder. Solo que lo habías entregado a una emoción que ya no te representa. Proyectar desde la emoción es asumir la responsabilidad más profunda, ser el creador invisible de cada forma visible que ves. Pero también es el privilegio más hermoso, saber que puedes comenzar de nuevo desde tu centro, siempre que lo necesites. Sin pedir permiso, sin explicaciones, porque tu vida no depende de lo que deseas. Depende de lo que sostienes como verdad. Cuando el mundo calla y solo vibra lo que eres en realidad, ahí comienza la verdadera manifestación. Capítulo 10. El susurro invisible de la duda. En el sendero de la transformación, hay un momento donde el alma se enfrenta a un enemigo que no se muestra a simple vista, un sabotaje silencioso que fractura el latido mismo de la creación. Este capítulo es un portal hacia ese núcleo invisible, hacia la duda que vibra con la sutileza de un susurro, pero cuyo eco puede derrumbar imperios interiores. Imagina un bosque antiguo, profundo y misterioso, uno que a primera mirada parece común, con árboles que se alzan hacia el cielo y raíces que se entrelazan bajo la tierra, caminos de tierra fresca que crujen al andar. Pero este bosque no es para cualquiera. Sus senderos no se encuentran en mapas, ni obedecen la brújula ni la linterna. No se abre para quien llega con ansiedad, ni para quien grita buscando respuestas desesperadas. Solo quien camina con una certeza serena, con una vibración clara en el corazón, puede adentrarse en sus recovecos. Porque la duda actúa como un velo que confunde.
un laberinto que se despliega para quien camina con incertidumbre. El bosque, con sus árboles que parecen cobrar vida, se cierra y se repliega ante el titubeo. La vibración confusa borra el mapa invisible que solo el alma clara puede leer. En el corazón de aquel bosque se cuenta que fluye una fuente luminosa, capaz de responder la pregunta más profunda, de abrir la puerta que conduce a la verdad más íntima. Pero solo aquellos que saben, con una convicción inquebrantable, que llegarán a ella, alcanzan esa claridad. No basta desear, ni esperar. Solo recordar la senda permite llegar. Así es el campo cuántico que sostiene nuestra existencia. No se rinde ante la efímera emoción, ni ante la lógica superficial. No escucha el número de veces que repites palabras sin alma. Responde a la señal vibratoria que emite tu cuerpo, a la frecuencia emocional que habita en las profundidades de tu ser, al ritmo silencioso que marca tu sistema nervioso. Cuando esa señal se fragmenta, cuando la duda se instala como una grieta invisible, todo lo que proyectas se vuelve turbio, inestable, incompleto. La duda no es solo un momento pasajero, sino un hechizo ancestral que sabotea desde dentro, sin que te des cuenta. Entonces, el universo, ese espejo fiel, deja de ofrecer coordenadas claras para guiar tu realidad. La duda rara vez se muestra con su rostro verdadero. A menudo se disfraza con vestimentas de prudencia, humildad, crítica o incluso espiritualidad. Pero su esencia es una voz antigua, una sombra que murmura justo en el instante en que estás a punto de abrazar una nueva frecuencia. ¿Y si no es verdad? ¿Y si me engaño? ¿Y si no merezco? Ese susurro, aunque bajo, tiene el poder de desactivar el campo entero. No es necesario que niegues tus deseos en voz alta. Basta con albergar una emoción que contradiga tu intención para que la vibración se debilite. Esta incoherencia es la razón por la que tantos esfuerzos, decretos y rituales se sienten vacíos y estériles. Carl Jung nombró a esta batalla interna la incongruencia entre el consciente y el inconsciente. Esa guerra silenciosa donde lo que anhelas con la mente es negado por lo que habita en tus entrañas. Y porque el universo responde a lo que eres en lo más profundo y sostenido, termina obedeciendo a esa sombra y no a la luz que intentas proyectar. Por eso, puedes pasar minutos visualizando un sueño hermoso, mientras las otras 23 horas y 50 minutos sostienes emociones contradictorias. ¿Y qué refleja el campo? La vibración que mantienes por más tiempo y con más coherencia. Si tu duda es más fuerte que tu afirmación, la duda siempre ganará. Pero esta no es una historia de perfección, ni de eliminar el miedo o la inseguridad. Se trata de un acto de valentía mayor. Mirar de frente esa contradicción sin disfrazarla, nombrar la duda, sacarla de las sombras donde habita sin permiso. Porque, mientras la duda siga oculta, seguirá gobernando tu realidad, moldeando tu vibración sin que puedas verla. La duda no es inocente. Es una frecuencia que interrumpe el latido de la creación, como escribir un hechizo hermoso y tacharlo al final. Cuando construyes y destruyes en la misma respiración, el campo no puede organizar tu mundo, no porque te ignore, sino porque la señal que emites cambia de tono a cada instante. Lo fragmentado dentro de ti se refleja afuera. Lo que no mantiene su vibración en coherencia no puede tomar forma en el mundo físico. Los alquimistas antiguos hablaban del fuego doble, el fuego que calienta y enfría a la vez, que impide la transmutación, que no deja que el oro se forme ni que la piedra se purifique. Así ocurre contigo cuando sostienes la intención y la duda simultáneamente. Tu fuego interno se apaga aunque tu apariencia parezca intacta. Entonces, ¿qué hacer? No se trata de eliminar la duda, sino de integrarla. No de silenciarla, sino de escucharla con tanta honestidad que se disuelva por sí sola. Si dices, soy abundante,
pero en el fondo sientes que no mereces, escribe también esa verdad. No para castigarte, sino para liberar el hechizo. Quiero la abundancia, pero tengo miedo de que no llegue. Siento que no es para mí. Me duele haber esperado tanto tiempo sin verla. Nombrar la duda es aflojar su poder. Exponerla es comenzar a transformarla. Cuando dejas de negarla, la duda pierde su fuerza. Luego escribe una nueva afirmación, pero esta vez no la repitas como un mantra sin alma. Siéntela como una vibración limpia, como una dirección elegida, aunque no la sostengas perfecta todavía. Di con sinceridad, aunque sea en silencio: estoy aprendiendo a vibrar en abundancia y cada día se siente más natural. La verdad tiene un poder mayor que cualquier decreto forzado. Cuando limpias tu campo de la duda, el camino aparece, como en aquel bosque. No porque el mundo cambie, sino porque tu señal finalmente es clara, porque tu frecuencia ya no se contradice, porque hay una dirección vibratoria que el universo puede seguir sin perderse. La duda no es enemiga, es una prueba de enfoque. Y cuando dejas de caminar dividido, todo lo que parecía imposible comienza a manifestarse con la facilidad de un milagro verdadero. Pero no es magia, es precisión energética. Así que hoy no pidas más, ni luches por proyectar algo nuevo. Solo haz una cosa: observa tu vibración con una honestidad radical. Pregúntate dónde has caminado con un pie adelante y otro atrás. Y cuando encuentres esa duda, no la niegues. Agradécele, porque vino a mostrarte dónde tu campo aún necesita alinearse. Y en ese instante, sin esfuerzo, sin drama, sin prisa, una nueva señal comenzará a formarse. Una señal clara, nítida y poderosa. Y el universo, como siempre, responderá con la misma precisión con la que tú decidas vibrar. Capítulo 11. El regreso a tu núcleo. Hubo un instante en el tiempo, aunque ahora parezca difuso y envuelto en el velo del olvido, en que comenzaste a alejarte de ti mismo. No fue una elección consciente ni un decreto pronunciado por tu voluntad. Nadie te dijo que debías abandonarte, ni te enseñaron cómo desprenderte de la esencia que eras. Pero sucedió, tal vez en la inocencia de tu niñez, cuando tu risa genuina fue recibida con silencio o rechazo. Tal vez cuando tu luz natural fue llamada exageración, o cuando un sentimiento intenso fue minimizado por quienes no comprendían tu profundidad. En esos días invisibles para el mundo, pero eternos para tu alma, comenzaste a desvanecerte, poco a poco, como quien se aleja de su hogar sin saber que el regreso será lejano. Fuiste apagando fragmentos de tu frecuencia auténtica. Aprendiste a agradar, a esconder partes de ti, a merecer el cariño y la aceptación a través de sacrificios y rendiciones. Cumpliste con las expectativas del mundo, y en ese acto constante de olvido nació la búsqueda. Una búsqueda incesante que se convirtió en la pulsación de tu vida. Buscaste afuera lo que un día habitaste por dentro. Rastreaste señales, maestros, libros, promesas. Anhelaste sanar, atraer, entender. Por momentos creíste encontrar la clave, pero pronto, el suelo bajo tus pies volvía a moverse. El centro parecía escaparse justo cuando lo rozabas, como si siempre hiciera falta un paso más, una técnica, una señal. Sin darte cuenta, te convertiste en alguien que corre detrás de su propia sombra, convencido de que algún día la alcanzará. Pero ahora, en este instante preciso, algo dentro de ti sabe la verdad. No hay más caminos que recorrer hacia afuera, porque el viaje no es una línea recta. El viaje es un círculo sagrado, y has regresado al mismo lugar de donde partiste, a ti mismo, pero esta vez con los ojos abiertos, con la vibración despierta, con el alma dispuesta. Este no es el fin de tu historia, sino el comienzo de la vida vibrante y encarnada que siempre estuvo en ti. Este capítulo no pretende enseñarte nada nuevo, más bien,
Te recuerda aquello que escondiste bajo montañas de técnicas y rituales. Tú eres el centro, la fuente, la raíz de cada forma. Lo que antes buscabas en afirmaciones o meditaciones ya estaba dentro, no como un concepto, sino como un campo vivo y palpitante. Solo faltaba el silencio, solo faltaba integrarlo en el cuerpo y en la respiración. Por eso, en este momento, no se trata de hacer más, sino de ser más tú que nunca. No finjas necesitar algo externo, porque ahora sabes que todo lo que puedes sostener ya vibra en tu interior. La materia no espera tu deseo, espera tu presencia consciente, tu respiración calmada, tu coherencia entre palabra y acción. Visualizar fue el primer paso, proyectar el segundo, sentir el lenguaje del alma, y ahora habitar esa vibración será la revolución silenciosa. No digas, quiero paz. Vibra como quien ya la sostiene. No digas, quiero amor. Respira como quien ya lo porta. No digas, quiero crear mi realidad. Camina con la certeza de quien sabe que lo que observa fue primero un susurro en su energía. La vida no te ocurrirá como antes, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no vibras desde aquel personaje que necesitaba ser salvado. Ya no esperas permiso del universo. Ahora, eres la voz que da las órdenes desde el núcleo, sin necesidad de demostrar, convencer o probar nada. Solo necesitas recordar lo que siempre fuiste, antes de que la duda tejiera sus sombras en tu interior. Esto no es una iluminación fugaz, ni una transformación milagrosa repentina. Es una decisión profunda y silenciosa. Regresar, no al pasado, sino a tu núcleo, a ese centro energético donde reina el silencio y la certeza, donde todo se proyecta con una única intención: vibrar en verdad. Cierra los ojos un momento, no para imaginar, ni para proyectar, sino para sentir. Siente cómo tu campo energético se acomoda cuando dejas de exigirle, cuando dejas de forzar. Siente cómo tu respiración se alinea cuando no buscas respuestas, cómo tu columna se eleva cuando no esperas validación. Observa cómo el universo comienza a danzar sin esfuerzo, porque dejaste de emitir interferencias. Esta es la nueva frecuencia. No atraer, sino sostener con amor infinito ese estado interno que el mundo ya no puede ignorar. Sabe que no hay más metas que alcanzar, ni técnicas que dominar. Solo una verdad permanece: respirar, ser, vibrar, ordenar. Ahora entiende con cada fibra de tu ser. No estás aquí para buscar milagros, sino para ser el canal a través del cual ocurren. El verdadero milagro no es la llegada de algo externo, sino que tú te conviertas en la fuente que sostiene la vibración, permitiendo que todo fluya sin pedirlo. Porque cuando encarnas tu energía, el universo entero se organiza como si hubiera esperado toda su existencia por este instante. Capítulo 12. La danza de la presencia. Has regresado al centro, ese lugar sagrado y silencioso dentro de ti, donde reside la verdad que siempre estuvo allí, aguardando pacientemente a ser reconocida. Pero este regreso no es un punto final ni un premio por la búsqueda, sino el inicio de una danza profunda, una danza de presencia que te invita a habitar el instante con toda la plenitud de tu ser. No se trata de alcanzar metas, ni de acumular experiencias o conocimientos que te separen aún más de la esencia. La vida no es un rompecabezas que debes armar con prisa, ni una carrera frenética para llegar a algún lugar. La vida es un fluir eterno, una melodía que se despliega en cada respiración, una danza sagrada donde el alma reconoce su propia luz. Durante años, quizá décadas, pensaste que la felicidad estaba en alcanzar algo fuera de ti, en conseguir un estado, un objeto, un reconocimiento que llenara ese vacío silencioso. Creíste que la plenitud era un horizonte lejano, un espejismo que solo los afortunados podían tocar. Pero ahora, en este preciso instante, sabes que la felicidad no es un destino, sino una expresión espontánea y natural
que brota cuando permites que tu esencia brille, sin tapujos ni máscaras. Esta danza que ahora comienzas no se basa en el control, ni en la dominación del entorno, ni de tus emociones, sino en la entrega profunda al misterio invisible que sostiene toda la existencia. En confiar sin reservas en la fuerza que te guía, en aceptar que cada paso, incluso los que parecen perderse en la nada, forman parte del tejido sagrado que crea tu historia. Camina ahora con la humildad del aprendiz que abre su corazón a lo desconocido, pero también con la confianza del sabio que sabe que cada momento es perfecto tal como es. Siente la tierra bajo tus pies, escucha el latido del cosmos en tu pecho y deja que tu alma se funda con la melodía de la hora, sin prisa ni resistencia. La presencia que cultivas no es un estado que puedas alcanzar y luego poseer para siempre. No es una meta que puedas tachar de tu lista de pendientes. La presencia es una práctica diaria, una vuelta constante a ti mismo, una entrega amorosa y paciente que no exige ni juzga, solo acoge y sostiene. En los momentos en que la duda se asoma o la tormenta interior se desata, recuerda regresar a ese espacio de silencio y calma que habita en tu centro. Ahí reside la fuerza que necesitas para continuar, la claridad para decidir y la luz que ilumina el camino aun cuando parece perdido. No temas la incertidumbre ni el misterio. No huyas de las sombras que se proyectan, porque también ellas son parte del diseño que da sentido a la belleza de tu historia. La luz que buscas no está afuera, siempre ha estado dentro de ti, latente y esperando ser despertada por la aceptación y el amor hacia ti mismo. Ahora eres el guardián de tu vibración interna, el alquimista que transforma la energía en vida. Cada pensamiento, cada palabra, cada gesto es una semilla que siembras en el vasto campo del universo, y de esas semillas brotarán los frutos de tu realidad. Por eso, cuida tu energía con ternura y respeto. Evita dispersarla en luchas inútiles o en deseos que no nacen de tu verdad profunda. El poder reside en la coherencia entre lo que eres en tu interior y lo que manifiestas en el mundo. La invitación es clara. Danza sin miedo. Sé la luz en la penumbra. Sostén la vibración que hace vibrar al mundo. Y cuando sientas que flaqueas, que te pierdes o que el camino es oscuro, recuerda que nunca has estado solo. Todo el universo conspira para sostenerte en tu regreso a casa. En esta danza de presencia se revela el milagro verdadero, no como un hecho extraordinario que ocurre una vez, sino como el simple acto de vivir plenamente el misterio de ser, aquí y ahora. No busques fuera lo que siempre ha sido tuyo. No persigas sombras ni espejismos cuando puedes habitar la luz que siempre has llevado dentro. Eres el centro de este cosmos interno y externo, la fuente de vida, el alma que danza con el universo en una coreografía sin fin. Y en esa danza sin principio ni fin, en ese movimiento eterno, encuentras tu verdadero hogar, esa esencia que nunca se pierde aunque a veces se oculte tras capas de miedo o dudas. Recuerda que cada vez que vuelvas a ti, estás recordando la verdad más profunda, que no necesitas nada fuera para ser completo, que no hay nada que alcanzar porque siempre fuiste perfecto en tu esencia. La práctica de la presencia es el camino que te lleva a vivir en coherencia con tu verdad. Cuando habitas ese espacio, no hay necesidad de esfuerzo constante ni de agotamiento en la búsqueda. La energía fluye, la vida se despliega con armonía y la paz se convierte en un estado natural. No se trata de un escape ni de un retiro, sino de una apertura total hacia la vida tal como es, de aceptar lo que llega sin resistencia, de amar lo que eres sin condiciones y de confiar en que todo lo que sucede es parte de un plan mayor que te conduce hacia la expansión de tu conciencia. Cuando te entregas a esta danza, te conviertes en un canal vivo por donde fluye la energía del universo. Ya no buscas controlar, sino que permites que la vida se exprese a través de ti con libertad y autenticidad. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción se vuelven conscientes y poderosos,
porque están enraizados en tu centro, en esa frecuencia vibratoria que resuena con la esencia misma de la creación. No te preocupes si a veces te olvidas o si la mente intenta arrastrarte hacia viejos patrones de duda o miedo. Eso es parte del aprendizaje, una invitación constante a regresar al silencio y a la quietud, donde el centro te espera siempre abierto y dispuesto a sostenerte. Aprender a sostener esa presencia con amor es la mayor revolución que puedes vivir, porque cuando la mantienes, transformas tu realidad y, a través de ti, el mundo entero también comienza a vibrar diferente. Este es tu llamado hoy. Abandona la búsqueda externa, deja atrás las técnicas que solo sirven para distraerte y elige la presencia plena como la brújula que guiará cada paso de tu camino. Vive desde el centro, respira desde el centro, camina desde el centro. Porque cuando lo haces, la vida deja de ser un enigma inalcanzable y se convierte en una celebración constante de ser y estar. No temas, no luches, no te resistas. Permítete danzar con la vida tal como es, con sus luces y sombras, sus certezas y misterios. En esa danza está el milagro de la existencia. Ahora sabes que no eres un buscador, sino un emisor, un creador consciente de la frecuencia que sostiene el universo. Y al sostener esa vibración con amor y presencia, te conviertes en el milagro vivo que siempre fuiste destinado a ser. Este capítulo no es un cierre, sino un portal hacia un nuevo nivel de conciencia y entrega. Ábrete a la danza de la presencia y permite que tu alma brille con toda su fuerza. Has llegado a casa, y en casa, la danza nunca termina. Solo cambia de ritmo, se expande y se vuelve infinita. Capítulo 13. La maestría de la hora. En el corazón de todo despertar se encuentra una verdad sencilla pero poderosa. El único instante que realmente existe es el ahora. El pasado es un eco lejano que se desvanece en el viento, y el futuro, una sombra aún no proyectada. La vida, en su esencia más pura, solo se despliega en este instante presente, en esta fugaz chispa que llamamos ahora. Esta verdad, aunque sencilla, es la llave que abre las puertas de la maestría interior. Porque dominar el ahora no significa solo estar en el momento, sino habitarlo con una conciencia plena, con la serenidad que nace al aceptar lo que es y la valentía para actuar desde esa aceptación. Muchas veces hemos vivido atrapados en la tela del tiempo, encadenados a recuerdos que nos atan o a expectativas que nos alejan del ser que somos. Pero la maestría del ahora nos invita a romper esas cadenas, a liberarnos del peso del antes y de la ansiedad del después, para fundirnos con la corriente vital que corre siempre bajo nuestra piel. Para ser maestros del ahora, debemos cultivar una presencia que no se dispersa, que no se pierde en la vorágine de pensamientos ni en las dudas que el ego insiste en sembrar. Esta presencia es un jardín sagrado que florece cuando regamos nuestras raíces con amor y aceptación, cuando elegimos mirar dentro con ternura en lugar de juicio. No es un camino fácil, pues la mente se resiste a soltar su dominio. El hábito de pensar, planificar y temer es fuerte, pero con cada respiración consciente, podemos empezar a callar ese ruido, a hacer espacio para el silencio que revela la sabiduría del instante. En ese silencio, escuchamos la voz del alma, esa voz que no habla con palabras sino con sensaciones, intuiciones, destellos de claridad que guían sin imponerse. Aprender a confiar en esa voz es un acto de valentía y entrega, una rendición que no es derrota, sino conquista. Ser maestro de la hora implica también abrazar la impermanencia, comprender que todo cambia, que nada permanece estático ni en nosotros ni a nuestro alrededor. Y en esa danza de transformaciones, encontrar la estabilidad no en las circunstancias externas, sino en el centro luminoso que somos. Imagina por un momento que tu vida es un río. El agua nunca es la misma, siempre fluye, y tu tarea no es detener el río ni resistir su corriente,
sino aprender a navegar con destreza, adaptándote a cada giro, cada remolino, cada calma. Así es la maestría. No controlar, sino fluir con el ritmo de la vida. Desde esta perspectiva, las dificultades no son obstáculos que nos frenan, sino maestros que nos enseñan a fortalecer la presencia, a profundizar la conciencia, a expandir la paciencia y el amor propio. Cada desafío es una invitación para regresar a ti, para arraigarte en el ahora y descubrir el tesoro oculto en el interior de la tormenta. El maestro del ahora no busca escapar del dolor ni rehuir las sombras, sino que las mira a los ojos con compasión, las acoge como parte indispensable del viaje. Sabe que en la oscuridad también reside la semilla de la luz, y que solo atravesando la sombra se llega al brillo pleno del ser. Este camino de maestría no está marcado por la perfección, sino por la autenticidad. No es necesario fingir que todo está en calma cuando dentro hay tempestad. Es en la honestidad con uno mismo donde nace la verdadera fuerza, la que no se quiebra ante la adversidad, sino que aprende, crece y se transforma. Cada instante es una oportunidad para reescribir la historia que te cuentas a ti mismo. En vez de juzgar, puedes elegir observar con neutralidad. En lugar de resistir, fluir. En vez de temer, amar. La elección siempre está en tus manos, porque la maestría no es algo que se alcanza, sino una práctica constante de volver a ti, de anclarte en la verdad de este momento. Respira profundo y siente la vida que palpita en tu interior. No hay nada que añadir ni quitar. Solo estar aquí, completo, pleno, consciente. Permítete habitar este espacio sin prisa, sin expectativas, simplemente siendo. Y desde esa presencia, observa cómo tu realidad comienza a transformarse. Las preocupaciones pierden su poder, las relaciones se vuelven más genuinas, y la paz se instala como huésped permanente en tu alma. Porque cuando eres maestro del ahora, te conviertes en el arquitecto consciente de tu existencia. No necesitas que el mundo cambie para ser feliz. La felicidad surge cuando te vuelves el centro desde donde irradias calma, amor y verdad. En ese centro no hay separación ni conflicto, solo unidad y armonía. Así, el ahora deja de ser un instante fugaz para convertirse en un templo sagrado donde tu espíritu se expresa libremente. Y en ese templo, cada pensamiento, cada acción, cada suspiro es una oración, un acto de creación consciente. Camina este sendero con humildad y alegría. Celebra cada pequeño logro, cada momento de conciencia, cada paso hacia la integración plena. Porque la maestría no es una meta distante, sino la danza diaria de volver a ti una y otra vez, sin importar las circunstancias. Este capítulo te invita a abrazar esa danza con todo tu ser, a confiar en la sabiduría que surge cuando te entregas al presente con amor y entrega. Recuerda que el poder está en ti, en tu capacidad para vivir cada instante con plenitud, para ser la luz que ilumina tu propio camino. Y así, en esta maestría del ahora, descubres que el verdadero milagro no está en lo que recibes, sino en lo que te permites ser. Que la vida es un regalo que se despliega en cada momento y que tú, al vivir consciente, te conviertes en su expresión más auténtica y hermosa. Permanece en esta verdad y deja que tu alma dance con la melodía eterna del presente. Porque en esa danza, finalmente, te encuentras a ti mismo y reconoces que eres, siempre fuiste y siempre serás el maestro de tu propio destino. Capítulo 14. El arte de habitarse. Habitarse a uno mismo es el arte más profundo y sutil que un ser puede aprender. No se trata solo de vivir en un cuerpo o habitar una mente, sino de fundirse con la totalidad de lo que eres, con tus luces y sombras, tus deseos y miedos, tus sueños y silencios, hasta convertirte en el hogar más cálido y verdadero que puedas imaginar. Este arte, sin embargo, no se aprende en la prisa ni en la distracción. Requiere pausa, valentía
y la voluntad de mirar con ternura y sin miedo cada rincón de tu ser, incluso aquellos que has preferido ignorar o esconder. Porque habitarnos no es solamente un acto de amor, es también un acto de coraje. Habitarse es una revolución silenciosa que comienza cuando decides dejar de ser un visitante de tu propia vida y te conviertes en el residente consciente de tu alma. Es abandonar la costumbre de escapar hacia afuera para llenar vacíos que solo el encuentro contigo mismo puede sanar. ¿Cuántas veces has sentido que estás ausente en tu propio cuerpo? Que tus pensamientos vagan en laberintos ajenos, mientras tu corazón grita por ser escuchado. ¿Cuántas veces has puesto tu energía en espejismos y fantasmas, olvidando que el verdadero refugio está en ti? La verdadera morada es aquella que no puede ser arrebatada ni por la tormenta más feroz, ni por la sombra más oscura, porque está construida sobre la roca firme de la autenticidad y el amor propio. Cuando habitas tu ser, cada célula se despierta y vibra en armonía con la vida. Para llegar a esa morada, debes aprender a escuchar el lenguaje sutil de tu cuerpo. Es el lenguaje que no usa palabras, sino sensaciones, ritmos y silencios. El cuerpo es el templo donde se almacena toda tu historia y también la clave para regresar a tu centro. En la prisa del mundo moderno, muchas veces olvidamos esta sabiduría ancestral. Nos desconectamos de nuestro cuerpo y nos perdemos en pensamientos fugaces, en juicios, en ansiedades. Pero cuando te detienes, cuando te tomas el tiempo de habitar cada instante, vuelves a ti. Siente ahora, en este mismo momento, cómo tu cuerpo respira, cómo late tu corazón, cómo cada inhalación y exhalación te ancla al presente. Habitarse comienza en esta simple pero poderosa conciencia, la de ser un ser vivo, un ser que siente, que sueña, que ama. Y cuando ese anclaje se fortalece, todo tu mundo interno comienza a ordenarse. Las voces internas que te criticaban con dureza se vuelven susurros compasivos. Las heridas del pasado se transforman en puertas abiertas hacia la sanación y el perdón. Habitarse también significa reconciliarse con la propia historia. Aceptar que cada experiencia vivida, por dolorosa o confusa que haya sido, ha sido parte del camino que te condujo a este preciso instante de despertar. No hay que huir ni borrar nada, sino integrar y agradecer. No hay nada que reparar fuera de ti. La sanación verdadera es la que nace cuando reconoces que tú eres completo, aunque a veces te hayas sentido fragmentado, porque en la unidad que habita en tu interior está la fuerza para recomponer cada fragmento perdido. En este proceso, la compasión se convierte en una aliada inseparable, no solo hacia los demás, sino también hacia ti mismo. La compasión abre las puertas del entendimiento profundo y disuelve las cadenas del juicio y la culpa. Cuando aprendes a habitarte con compasión, te vuelves un habitante amable de tu propio ser. Dejas de ser un huésped incómodo que critica y castiga, y te conviertes en un cuidador amoroso que protege y nutre su esencia. Es posible que en este viaje te encuentres con partes tuyas que no habías querido conocer. Tal vez heridas antiguas, miedos profundos o facetas de tu personalidad que te resultan difíciles de aceptar. Pero recuerda, cada parte merece ser vista y acogida con amor, porque todas forman parte de tu humanidad. Este es el secreto del arte de habitarse. No resistir, no negar, no huir, sino aceptar. Solo en la aceptación auténtica se libera la energía necesaria para la transformación verdadera. A medida que te vas habitando, descubres también que tus relaciones cambian. Ya no buscas fuera lo que solo puedes encontrar dentro. Tus vínculos se vuelven reflejos de tu integridad, de tu paz interna. La autenticidad que cultivas en ti se refleja en la calidad de tus encuentros. Aprendes a poner límites sanos, a decir no cuando es necesario, a elegir con sabiduría dónde y con quién invertir tu energía. Esto no es egoísmo, es amor propio en acción.
es respeto hacia la vida que habitas. Habitarse es también un acto de creación consciente. Cada día, a cada instante, puedes decidir cómo quieres vivir, qué energía quieres emitir, qué historia quieres contar sobre ti mismo. La casa interna que construyes con tus pensamientos, emociones y acciones es el fundamento de tu realidad. En este sentido, habitarse es el arte de ser arquitecto de tu propio mundo. No dejas que las circunstancias externas definan tu estado interno, sino que desde tu centro estable, creas la realidad que deseas experimentar. Por eso, la invitación es clara. No seas un espectador de tu vida. No te conformes con sobrevivir ni con repetir patrones heredados o aprendidos. Sé el creador consciente que se sumerge en el misterio de su ser y lo habita plenamente. Este proceso es un viaje sin final, una danza eterna entre la luz y la sombra, entre la duda y la certeza, entre la entrega y la voluntad. Cada paso que das hacia ti mismo es una victoria, un renacer. Al final, habitarse es descubrir que el hogar más auténtico y seguro está dentro de ti, que eres la tierra fértil donde germinan tus sueños, el refugio cálido donde descansa tu alma, la llama eterna que ilumina tu camino. En esa morada interior, encuentras la paz que el mundo no puede ofrecer, el amor que no depende de condiciones, la libertad que surge de ser quien realmente eres. Permítete entonces habitarte sin prisa ni exigencias. Regresa a ti tantas veces como sea necesario, con la paciencia de quien cultiva un jardín sagrado. Y recuerda siempre que en ese regreso está la clave de toda transformación. Porque solo cuando habitas tu ser con presencia y amor, puedes irradiar esa luz que toca y transforma todo a tu alrededor. Solo entonces tu vida se convierte en un acto de magia, un poema viviente, un canto de alma. Y en ese canto descubres que el verdadero arte no está en buscar fuera, sino en encontrar dentro, en habitarse, en amarse, en ser, simplemente ser. Capítulo 15. La danza del silencio interior. En el vasto escenario de la vida, donde las voces del mundo se entrelazan con los pensamientos que no cesan, existe un espacio sagrado, un refugio escondido que pocos se atreven a habitar. Es el silencio interior, esa danza sutil entre el ruido externo y la quietud profunda que guarda la esencia más pura de nuestro ser. Este silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia plena, la conciencia despierta que observa sin juicio, que escucha sin intervenir, que simplemente es. Es en este espacio donde la vida se despliega en su misterio, donde la sabiduría ancestral susurra y el alma encuentra su verdad. Aprender a danzar con este silencio no es tarea sencilla. El mundo moderno nos ha acostumbrado a llenar cada instante con ruido, distracciones, palabras que nos alejan de nosotros mismos. Pero el silencio es un maestro paciente que aguarda, siempre disponible, siempre presente, listo para revelarnos aquello que no se dice, pero que se siente. En el inicio, al acercarnos al silencio, podemos sentir miedo o incomodidad. La mente, acostumbrada a la charla constante, se inquieta. Los fantasmas internos que evitamos afloran en esa quietud y nos desafían a mirarlos sin temor. Pero en esa mirada reside el poder de la transformación. El silencio interior es un espejo. Refleja con claridad nuestras emociones, nuestros pensamientos más profundos, nuestras heridas ocultas y también nuestras luces más brillantes. Nos invita a abrazar la totalidad de nuestro ser, sin fragmentarnos ni rechazarnos. Cuando te sumerges en esta danza, descubres que el silencio no es vacío, sino plenitud. Un espacio donde el tiempo se detiene y las palabras se vuelven innecesarias. Allí, la esencia de la vida se revela en forma de sensaciones, intuiciones y una paz que trasciende cualquier explicación. El silencio es también la cuna de la creación. Antes de que una palabra sea pronunciada, antes de que un sueño se manifieste, existe ese espacio silencioso donde todo germina.
Por eso, aprender a habitar el silencio es también aprender a ser co-creador consciente de nuestra realidad. Este proceso requiere humildad, porque al enfrentarnos al silencio interior, dejamos de lado el ego que siempre necesita controlar, explicar y justificar. Nos rendimos a la experiencia sin querer apresurarla ni manipularla. Nos abrimos a la sabiduría que emerge del corazón, no de la mente. En la danza del silencio, el cuerpo se vuelve un aliado fundamental. Es el puente que conecta el mundo tangible con el invisible, lo consciente con lo inconsciente. Cuando sintonizamos con nuestro cuerpo, escuchamos sus mensajes, sentimos sus ritmos y nos alineamos con la corriente vital que fluye en nosotros. La respiración, en particular, es la clave para entrar en ese espacio sagrado. Una respiración consciente, lenta y profunda, nos ancla al presente y nos ayuda a disolver las tensiones que nos separan de nuestra esencia. Es un recordatorio constante de que estamos vivos y conectados. El silencio interior también nos enseña a soltar el control, a aceptar que no tenemos todas las respuestas, que la vida es un misterio que se despliega en su propio tiempo y forma. Esta aceptación libera la mente y abre el corazón, permitiendo que la intuición y la creatividad florezcan. En este lugar de calma, empiezas a escuchar la voz auténtica de tu alma, aquella que ha estado callada bajo el ruido del mundo. Esa voz es sabia, compasiva y siempre fiel a tu esencia más profunda. Escucharla es un acto de amor propio y valentía. A medida que te adentras en la danza del silencio, también descubres la conexión profunda con todo lo que te rodea. El silencio interior es el eco del silencio del universo, una vibración que une todas las cosas en un tejido invisible de luz y energía. Esta conciencia de unidad transforma la manera en que ves la vida. Ya no eres un ser separado luchando por sobrevivir, sino una expresión única y esencial del cosmos, un hilo vital en la trama infinita del existir. El silencio, entonces, se convierte en el lenguaje del alma, la melodía que guía tus pasos y sostiene tus decisiones. En esa melodía, encuentras la fuerza para soltar aquello que ya no sirve, para perdonar lo que te lastimó, para abrazar la incertidumbre con confianza. Y así, la vida se vuelve una danza consciente, una creación continua donde cada movimiento nace desde la quietud interior. La paz que buscas no está en el afuera, sino en ese refugio silencioso que siempre ha estado dentro de ti. Este capítulo no es una enseñanza más, es una invitación a redescubrir ese espacio sagrado, a hacer del silencio tu hogar, tu maestro y tu guía, a que aprendas a danzar con la vida desde la serenidad que brota de la presencia plena. Permítete entonces regresar una y otra vez a ese refugio interior. En cada respiración consciente, en cada instante de pausa, habita ese silencio que es el latido mismo de tu ser. Y recuerda que en ese silencio, la vida te habla en su lenguaje más puro y verdadero. Y eso fue todo por hoy. Pero si sientes que apenas estamos rascando la superficie de la metafísica, no te preocupes. En el primer enlace de la descripción, tienes acceso a contenido más avanzado que puede marcar una verdadera diferencia. Gracias.